Estamos recibiendo a Sebastián Giovanelli con su columna de deportes y para hablar de una de las primeras actividades que se viene a nivel de selección ya en el comienzo del 2013. Gracias, Seba, por venir. Hola, Pepe, un placer. Sí, y es la actividad del Sudamericano Sub-20 que se va a disputar en las ciudades de Argentina, San Juan y Mendoza, donde Uruguay ya jugó la Copa América en 2011, donde comenzó el camino para después obtener el 15º lauro en esa categoría, selección mayor, pero ahora en juveniles, donde le ha ido bien también a Uruguay jugando en Argentina. Hay que ver, esta generación de futbolistas da la impresión de que está bien. El otro día charlaba con el preparador físico de la selección sub-20, Fernando Parola, me lo encontré en el Parque Central y me decía, la verdad es que estamos deseando que llegue el día miércoles, donde vamos a dar la lista para que entrenen los jugadores en doble horario, jueves, viernes y sábado. ¿Por qué motivo? Porque durante el año la selección sub-20 estuvo trabajando, pero trabajaba lunes, martes y el miércoles ya tenía que devolver a los jugadores a los clubes. ¿Qué es lo que sucedía? Cuando llegaban el lunes, lo único que se ponía a hacer era un regenerativo, porque venían de jugar los fines de semana. El martes se hacía un movimiento físico con algo de táctico y cuando podían hacer fútbol ya tenían que devolverlo. Entonces no era fácil la preparación, más allá de que era evidente que esto iba a suceder. ¿Qué es lo positivo que tuvo esta preparación? Bueno, que la mayoría de los jugadores que están convocados son jugadores de primera división. Cosa que no siempre pasa en las selecciones sub-20, y menos en las de Uruguay. Muchas veces no sucede, incluso en la anterior, uno veía en la nómina que el ingeniero Berseri, que sigue el cargo de técnico de la selección sub-20, y decía, pero estos chicos no juegan en primera, ¿cuál es la experiencia internacional que tienen? Prácticamente ninguna, excepto algunos jugadores como Polenta, como Lele Cabrera, que uno recuerda ya estaban en España y en Europa. Lo cierto es que en esta selección, la mayoría de los jugadores, y ahora los vamos a repasar, son jugadores de primera división. De repente no juegan en equipos importantes de Europa, pero sí juegan en Uruguay en equipos de primera división. Y eso es importante en cuanto a la preparación, sobre todo en cuanto al roce. No es lo mismo jugar en tercera o en cuarta que llegar a primera división. Llegan con cierta experiencia de primera división, que aunque sea un fútbol de repente que no es tan competitivo el uruguayo como puede ser en otras partes del mundo, sí sirve para que esos jugadores ya lleguen con una madurez a jugar este tipo de torneo sudamericano que es importante. Y vamos a ver ahora algunos de los nombres que son de jugadores que a uno le suenan, que ya están alternando desde hace un buen rato en algunos equipos de primera. Claro, y sobre todo los de Peñarol Nacional y Defensor Sporting, este último año jugaron Copa Libertadores. De repente no llegaron a mucho, pero sí estuvieron en la edición de la Copa, y eso provoca también cosas importantes en los mismos futbolistas que agregan experiencia, no solo de ellos, sino hacia el resto del grupo, que por ahí no ha tenido la posibilidad de salir a jugar, excepto algún amistoso, pero que de repente aborda el sudamericano de otra manera. Lo cierto es que, para arrancar nada más, mañana, pasado y el sábado doble horario en el complejo Uruguay Celeste, son 27 futbolistas convocados, solo 20 van a poder acceder al torneo sudamericano, que en lo previo tendrá una serie de amistosos cuadrangular en la ciudad de Flores, los próximos 18, 20 y 22 de diciembre, martes 18 frente a la Federación Gaúcha Sub-23 de Brasil. Uruguay juega a las 21 horas. El jueves 20 lo hace ante Chile Sub-20 a las 21 horas también, y cierra este cuadrangular el sábado 22, insisto, en la ciudad de Flores, frente al Atlético Paranaense Sub-23 también de Brasil. Roce internacional, entrenamientos que van a servir seguramente para encarar el torneo con un trayecto más importante en cuanto a choques de este tipo, ¿no? Y además, bueno, también como decías, para tomar una decisión con respecto a cuáles son los jugadores que no van a seguir en la selección. Va a tener que hacer una limpieza del equipo para el sudamericano. Sí, son 27. Venían trabajando cerca de 40 en el núcleo anterior. Los iban alternando, no siempre iban convocados los 40, porque también generaba trastornos con los clubes, como recién les contaba. Lo cierto es que ahora se ha convocado a 27, de estos 27 van a quedar 20, que son los que van a acceder al torneo sudamericano. ¿Cuáles son los más conocidos? Te iba a decir cuáles son los más conocidos de la lista. Yo creo que conocidos son todos, porque como te decía, como juegan en primera división, uno que está en el deporte los conoce, los ve habitualmente los fines de semana, pero por ejemplo, está el arquero de Cerro, Matías Cubero, atajó el torneo sudamericano y mundial sub-17 que llegó a la final en México el año pasado y estuvo en los Panamericanos. Cubero va a ser seguramente el arquero titular de esta selección, a pesar de que tiene dos detrás muy buenos. Washington Aguerre de Peñarol, arquero de tercera división, que está a punto de coronarse campeona del torneo, de torneo de apertura de la tercera división, y además Guillermo de Amores, arquero que varias veces fue titular en la primera división de Liverpool. Eso también es importante para los arqueros, tener roce de primera división. Después, por ejemplo, aparecen Jorjan de Rascaeta, uno de los jugadores que tiene más futuro en Defensor Sporting, de acuerdo a lo que dicen los violetas que lo ven jugar. Este chico no ha tenido demasiada experiencia en primera, pero sí Diego Roland, que ha sido una de las figuras del torneo de apertura, uno de los goleadores, va a estar en este grupo de selección sub-20. Por ejemplo, Gonzalo Bueno y Renato César de Nacional. Nadie va a descubrir la trayectoria de los dos. Son jugadores de primera división, a pesar de que César estuvo un tiempo en tercera. Ahora volvió a primera y volvió con goles tras la lesión de Recoba, lo que le genera un poquito
poquito más de experiencia y ansiedad de estar en esta selección. Por ejemplo, Sebastián Cristóforo de Peñarol, Jim Morrison Varela también de Peñarol, que ha jugado en primera división, Felipe Avenatti, goleador de River Plate, centro delantero corpulento, del estilo Sebastián Taborda, un poquito más delgado, le falta obviamente trabajo en primera división, pero ha sido titular en todo el torneo de apertura en River y llega para jugar en la selección. Y me parece que la baja más importante es la del delantero goleador de Cerro, Gonzalo Mastriani, que tuvo un problema de rodilla en el último partido del conjunto de la Villa y que ya no le da para participar del torneo sudamericano. Ha quedado desafectado, no aparece ni siquiera en esta lista de 27 jugadores que tiene, por ejemplo, Gastón Silva, defensor, a Jaime Báez, goleador de Juventud de las Piedras, que jugó muy bien frente a Nacional, incluso haciendo un gol, qué sé yo, para decir alguno, ¿verdad? Maximiliano Mondarain de Progreso, un zaguero corpulento que también le da cierta técnica a esa última zona. Seba, pasa como en otras selecciones uruguayas juveniles que ya hay jugadores que han dado el salto y están fuera del país. ¿Hay alguno que viene de afuera o son todos jugadores que van a estar del medio local, que van a estar, digamos, bueno, con el fogueo interno, pero no a nivel internacional? No, hay dos jugadores que vienen del exterior. Uno, el Diente López. Nicolás López, aquel jugador que se generó toda aquella tormenta cuando se fue a Nacional. Exacto, de la Roma de Italia. Está jugando, ayer jugó por Copa Italia, fue titular en la Roma. No juega en el Calcio, o sea, en el torneo local italiano, pero sí lo hace en el segundo torneo de importancia, que es la Copa Italia. Ayer jugó por la Roma de titular y además aparece Ruben Bentancur del PSV Eindhoven de Holanda. Son los dos futbolistas convocados del extranjero que uno supone van a estar en la lista final de 20 jugadores. Ahí está, porque, como decíamos recién, va a tener que haber una limpieza y una selección. Hay muchos delanteros, igual por lo que decías. Hay unos cuantos. Y unos cuantos con bastante experiencia también. Sí, por ejemplo, está Nicolás Albarracín de Montevideo Wanderers, que no juega todos los fines de semana, pero que te acordás después de aquel partido con Juventud, donde fueron expulsados 7 de cada lado. Albarracín llegó, debutó en primera y ya tiene un precontrato firmado con el Parma de Italia. Viaja en enero después del Sudamericano, si es que queda, y antes, si es que se va desafectado, para jugar en ese equipo. Retiranos fechas de cuándo se viene el Sudamericano, que ya nos decía Seba recién, se va a jugar en Argentina. Exacto. 10 de enero frente a la selección de Perú, sábado 12 frente a Brasil, lunes 14 frente a Ecuador, después el miércoles 16 Uruguay tiene fecha libre y termina en la ronda de la fase previa, digamos, el 18 frente a Venezuela, todo en el mes de enero en las sedes San Juan y Mendoza. Aprovechando que no hay fútbol a nivel local, entonces tendremos fútbol de campeonato sudamericano. Exacto. Gracias, Seba. Nos reencontramos en cualquier momento. Nosotros vamos cerrando Poder Pensar, nos vamos a reencontrar la semana que viene con más temas de actualidad, ya en el último programa de este 2012. Los esperamos.